Los títulos son los del diario Clarín, pero quiero que aprovechemos porque tiene un ratito libre para atendernos a nuestra amiga Silvana Varela, periodista, analista política, que estuvo, por supuesto, siguiendo al detalle esta jornada, te diría histórica, ¿no? Porque si mal no recuerdo, y me va a ayudar Silvana Varela, es la segunda vez que se da un mano a mano entre dos candidatos a presidente, ¿no? El primero fue Macri Scioli, el segundo justamente estamos hablando de Massa Milei. Es la segunda vez que pasa esto, ¿no? Silvana, ¿cómo estás? Bienvenida, buen día. Pablo, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos por ahí? Sí, Bien. exacto. No hubo anteriormente otra instancia de debate donde estuvieran mano a mano, excepto la de Macri Scioli en el 2015, y ahora se repite con esta instancia de balotaje. Recordemos que solamente 3 veces hubo posibilidades de balotaje, y la anterior a la de Macri Scioli había sido la de Néstor Kirchner y Carlos Menem, que no solo Carlos Menem se bajó, sino que todavía no estaba tampoco sancionada la ley que obliga al debate presidencial. Claro. Que esta ley se sanciona en 2016, ¿no? Fue después del... Sí, para que quede incorporada, claro, como obligación, entre comillas, porque incluso hasta hace pocos días se especulaba con la posibilidad de que Milei no fuese al balotaje, porque corría el riesgo de que pasara alguna de las cosas que sucedió ayer, y la verdad que la sanción es una sanción económica y es una sanción en términos de, bueno, hoy no estaríamos escuchando o viendo los spots de La Libertad Avanza como parte de esa penalidad que podían haberlo puesto en la balanza y ver si le sumaba o le restaba no ir al debate, claro, ¿no? Es decir, tampoco es que es una sanción que te impide después competir en la elección, que quizás podría ser algo que, bueno, hace que obviamente un candidato se lo replantee, claro, pero la verdad que una sanción económica también termina siendo bastante liviano, si se quiere, la posibilidad de no ir. Claro. Bueno, Silvana, para adentrarnos en el análisis del debate, ¿cuál es tu mirada de las distintas discusiones que se dieron, por supuesto, en lo económico, en lo social, en derechos humanos? Digo, ha habido unos cruces bastante fuertes y bastante interesantes para analizar, ¿no? Mira, en principio me parece que fue, desde el punto de vista de Sergio Massa, brillante la estrategia del primer bloque, ¿no? Claramente era el que todos pensábamos que iba a ser el más difícil para el candidato de Unión por la Patria, habida cuenta de que es, a su vez, el ministro de Economía de la Nación, de una economía complicada. Entonces, uno presuponía que era el bloque en el que Javier Milei, más allá de sus propuestas de dolarización, no dolarización, quita de subsidios, etcétera, etcétera, se iba a mostrar más fuerte, o esperábamos que se mostrara más fuerte y que incluso fuese el que tomara la iniciativa de atacarlo a Massa por el lado de los resultados de la política económica actual. La verdad que lo sorprende el por sí o por no, frase que veremos seguramente reflejada en remeras y tazas, por sí o por no, tal cosa, por sí o por no, tal otra, le termina consumiendo el tiempo, juega muy bien, muy hábilmente con esa estrategia, entra Milei además que termina descolocado y pierde tiempo, porque la verdad que si hubiese dicho sí, no, y lo corta ahí, seguía reteniendo el tiempo para sí, para poder después o presentar sus propuestas o contraatacar a Massa con ese tema. No lo hizo, terminó entreverado de no, bueno, vos no me vas a decir a mí qué tal cosa, tal otra, y la verdad que la estrategia de Massa fue efectiva, le consumió el tiempo a Milei y después pudo rematar haciendo su propia presentación de propuestas y de proyectos económicos, con lo cual ya una vez que se sacó de encima el bloque más difícil, que era el de la economía, iban a ser bastante más favorables para Massa, y así fue. Incluso creo que le levanta el pie del acelerador, no busca del todo esta cosa de que estábamos esperando todos a ver si se brotaba o no se brotaba, si tenía o no algún sesgo de alguna cuestión psiquiátrica en el medio del debate. Me parece que deben haber evaluado por parte del equipo de campaña de Massa si eso convenía o no, porque hay un límite muy finito entre decir, bueno, esta persona no está capacitada para
ejercer la máxima posición política del país, y generar que se convierta en víctima y la gente termina empatizando con él por su condición de víctima, ¿no? Es decir, de pobrecito, mirá, lo sacaron, lo apretaron, y entonces, me parece que deben haber evaluado un poco esa situación. Yo creo que estuvo bien logrado, me parece que queda muy en evidencia que no está preparado, no para el debate, porque de última el debate es lo de menos, hablar mejor, peor, y eso no hace a tu capacidad intelectual o de gestión, ¿no? Me parece que lo importante acá era ver si tenés delante una persona que esté preparada para poder ejercer ese cargo. Creo que queda en evidencia. Hay dos errores que para mí son garrafales, pero uno puede decir, bueno, qué sé yo, más o menos. No, son errores muy graves pensando en alguien que quiere ser presidente. Uno de ellos es cuando confunde el tema de las Fuerzas Armadas con las Fuerzas de Seguridad, y entonces empieza a querer atacar a Massa diciéndole, no, pero no lo vas a poder hacer eso porque te estás metiendo con las provincias y desconociendo la facultad del Ejecutivo Nacional respecto de meterse en cuestiones de índole de delito federal y cuáles son las herramientas que tiene además para atacar ese delito federal, y además desconociendo la diferencia entre las fuerzas de seguridad, que son Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, Policía Aeroportuaria, que dependen del Ministerio de Seguridad, de las fuerzas armadas, que son Ejército, Aeronáutica y Marina, que dependen del Ministerio de Defensa. Entonces, cuando él dice, no, pero no podés ir con uniformados, o sea, uniformados son todos, pero unos son fuerzas de seguridad, los otros son fuerzas armadas. Claro. Y después le dice, los van a, y después los enjuician por delitos de lesa humanidad, y confunde claramente lo que es la imposibilidad de las Fuerzas Armadas hoy, de acuerdo a la legislación argentina, de sí meterse o actuar en cuestiones de defensa interior, que sí lo hace, por supuesto, las fuerzas de seguridad que dependen, que son federales, esas 4 fuerzas que mencioné, y que dependen claramente del Ministerio de Seguridad y que tienen que estar para eso. Bueno, eso es un error que no puede cometer de ninguna manera una persona que pretende ser presidente. Y el otro error es cuando él empieza a discutir, y es tremendo que piense que solamente los privados comercian con los privados, ¿no? Claro, y que el Estado no tiene ningún tipo, claro, que el Estado no tiene ningún tipo de regulación, pero no la Argentina, porque bueno, no sé qué, ni causa, no es la Argentina que tiene la regulación. A ver, cuando Macri nos enfermó la cabeza con los famosos limones a Estados Unidos, ¿por qué la Argentina, el productor de limones de la Argentina no le podía vender limones a Estados Unidos? Porque Estados Unidos tiene regulaciones que hace que vos no le puedas vender limones a Estados Unidos, o hacía que no. ¿Por qué? Porque tiene cierto proteccionismo de su industria agrícola también en Estados Unidos. Digo, Estados Unidos, no te estoy hablando de Cuba, no estoy hablando de Venezuela, te estoy hablando de Estados Unidos. Entonces, desconocer que tienen a través de las cuestiones arancelarias, de las cuestiones fitosanitarias, ciertas regulaciones que son las que manejan si vos podés o no podés ingresar algún tipo de producto de otro país, y pensar que una pyme argentina va a levantar el teléfono y le va a decir a uno del otro lado del mundo, che, te quiero vender tal cosa, y se manejan entre privados como si dijeras, lo publiqué en Marketplace. Digo, es ridículo, realmente es impensado, la verdad que es impensado, y mucho más cuando encima Massa se da cuenta de que está diciendo una barbaridad, y entonces le dice, pero vos conocés el GEDE, y yo creo que la gente salió toda a googlear GEDE, y Milei no conocía el GEDE, y el GEDE, para aquellos que no saben qué es el sistema por el cual se maneja absolutamente la totalidad de la Administración Pública Nacional, el sistema informático donde se carga del primer al último expediente que pase por la Administración Pública Nacional, del más importante al más banal que puede ser la rendición de un viático. Claro. Cualquier persona que trabaja en cualquier repartición de la Administración Pública Nacional sabe que es el GEDE. El tipo que pretende ser presidente de la nación
no sabe que existe un sistema por el cual se maneja el Estado. Es que además si lo quiere, si lo conoce, en su confusión y en su tratar de llegar a sus propios votantes con más convicción, dice que eso es hacer todo eso es un trámite burocrático, entonces también lo quiere eliminar. Desconociendo, pero no como vos puede decías, claro, pero es un desconocimiento, porque no es un trámite, el GEDE no es un trámite, es un sistema informático por el cual se manejan del primer al último trámite que haya dentro de la administración pública. O sea, todo pasa por el GEDE, una compra pasa por el GEDE, una licitación pasa por el GEDE, un viático pasa por el GEDE, un reclamo pasa por el GEDE, el contrato de todos los empleados públicos pasan por el GEDE, la Policía Federal carga sus partes en el GEDE. Digo, no estamos hablando de un ministerio o de una cuestión burocrática, estamos hablando que es el sistema por el cual se maneja la administración pública nacional. Cuando una persona que quiere ser presidente desconoce que existe eso, es grave, realmente es grave. El nivel de desconocimiento y de preparación, no para el debate, no me importa el debate, digo, el nivel de preparación para ser presidente es lo que está en juego acá, y en términos de efectividad del debate habrá que ver si esto impacta o no en ese famoso universo de votos huérfanos que tanto hablamos en estos días, que tiene que ver con los votantes de Bullrich, con los votantes de Schiaretti, con los votantes de Bregman, o con los que fueron a votar en blanco, o con los que no fueron a votar. Algunos ya se decidieron, según las encuestas. Bueno, hay un universo que queda todavía de indecisos, que de acuerdo, si le creemos a las encuestas, todavía es un porcentaje bastante importante. Habrá que ver si esto de ayer termina inclinando la balanza para un lado, para el otro, o para ninguno de los dos. Me parece que en definitiva el sentido del debate era ese. Sí. Yo no creo que Milei haya perdido un solo voto de los que lo pensaban votar, porque el voto a Milei pasa por otro lado, pasa por una cuestión... Por el odio, claro. No sé si es todo odio, digo, bueno. Tampoco hay que caer en una cuestión donde no veamos que si hay un emergente como Milei es porque hay un caldo de cultivo que lo permitió y que tiene que ver con la bronca, no solamente el odio. Hay un odio al peronismo, que es el que se acerca justamente por el lado de Mauricio Macri y los votantes de parte de Bullrich, pero también hay un odio a la política en general en su conjunto, porque es la que no le ha resuelto los problemas estructurales a la gente, ni los más básicos en los últimos años. Entonces, digo, Milei es el emergente de esa bronca, es el representante o es el que supo capitalizar ese descontento, y probablemente una persona que vote con bronca, con descontento, con desazón, bueno, no cambia el voto por más que lo haya visto divagar ayer o poco preparado en el debate. Por supuesto, no creo que nadie que haya votado a Massa o que pensara votar a Massa cambie su voto después del debate, porque fue un candidato sólido, fue un proyecto de presidente sólido. La duda está, bueno, ¿qué pasa con esos votantes del medio? Me parece que ninguno de ellos, después de lo de ayer, se inclinarían por Milei, pero tampoco quiere decir que automáticamente vayan a inclinarse por Massa. Claro. Quizás alguno diga, bueno, no voto a ninguno de los dos. Pero me parece que de última, yo tiendo a pensar que va a haber más de uno que se incline por Massa, porque realmente fue el que demostró que tiene capacidad. Digo, ayer vimos una persona que te puede gustar o no, puedes opinar lo mismo o no, te puede parecer que esto de ser un político, entre comillas, profesional, porque hace muchos años que trabaja en el Estado, es como parte de esa acreditación de la casta que pretenden hacer del otro lado. A mí me parece que, digo, está bien también que haya una persona que tenga toda esa experiencia y que la pueda volcar después en la máxima magistratura, y que sea el presidente habiendo pasado por distintos estamentos del Estado. Me parece que vimos eso, que vimos una persona que se preparó durante muchos años para llegar a ser presidente, con una persona que se encontró de buenas a primeras en menos de 2 años disputando un balotaje, ¿no? Me parece que si algo de todo esto ayuda a que el indeciso termine de definir a quién le da su voto, tiendo a pensar que, bueno, que en el balotaje de ayer eso se lo lleva Massa. Sí, no quedarse también en la chita. Yo creo que uno de los puntos que vos tocabas primero, Silvana, es justamente esta intención de Massa de romper con los
abro comillas, países comunistas como China, como Brasil, como Rusia, cortar relaciones, lo que propone Milei, por supuesto, lo que propone Milei, y creer que a partir de ahí yo soy el dueño de perchas Pablito, las cargo en un avión, llego a China, llego a Rusia, llego a Brasil, bajo con las perchas y le digo, tomen chicos, acá está la percha, me voy a mi casa con la plata. Digo, esta facilidad no funciona así. que no funciona así bajo no ningún punto de vista, pero no solo por la Argentina, por los otros países que rigen por normas internacionales. Esto es lo que hay que entender, ¿no? Es que por eso digo, no es una cuestión de la Argentina, no es que bueno, está bien, pero hoy no funciona así y viene un presidente que dice a partir de ahora todos comercien con quien quieren y se acabó. Y entonces se soluciona y lo que cerraste en un aparte, bueno, otra cosa, ¿no? Digo, también hay un grado de desconocimiento como le dijo Massa en un momento, de que por su cerramiento ideológico pretende dejar 2 millones de personas en la calle. Se refiere a que los mercados, digo, es muy difícil también reemplazar cuando tu máximo socio comercial es Brasil, que lo tenés al lado, que es parte del Mercosur, que tenés algunas cuestiones arancelarias que están justamente enmarcadas en los beneficios que te permite el Mercosur, que tenés una población muchísimo más grande que la Argentina, entonces tenés un mercado al cual le podés vender más fácilmente porque tenés más clientes o potenciales clientes. Ni hablar de China, ¿no? Donde tenés, no sé cuántos millones son en este momento, abrís y cerrás los ojos y hay 1 millón más de chinos. Entonces, pretender que vos ese mercado lo podés reemplazar fácilmente con un mercado de pulgas a lo largo y a lo ancho del mundo, es bastante naif también, ¿no? Digo, cuando vos lograste entrar en un mercado tan importante en términos de cantidades, como puede ser China, como puede ser India, como puede ser Brasil para nosotros por cuestiones de logística, y querer borrarlo de un plumazo solamente porque te cae mal su régimen político, y la verdad que habla bastante mal de vos como presidente. Entonces, y además desconoce, porque él además dice, no, porque bueno, Alberto no habló con Bolsonaro, está bien, pero no solo que el propio Massa le dice, bueno, tenés bastante poca memoria porque yo hablé y fui en persona y demás, pero además ahí también estuvo durante todo el tiempo de Bolsonaro, estuvo la mano de Daniel Scioli como embajador en Brasil, que ha hecho un trabajo encomiable. Digo, no es que la Argentina rompió vínculos con Brasil desde el punto de vista político o comercial porque estaba Bolsonaro, al contrario, dijeron, bueno, si no puede hablar con este, que hable este otro, pero nosotros este mercado y esta situación la tenemos que seguir teniendo porque es en beneficio de nuestras empresas, y el ser en beneficio de las empresas no es tampoco como Milei quería transformarlo ayer de para tus amigos empresarios. No es el dueño de la empresa, es la cantidad de trabajo que da esa empresa o la cantidad de trabajadores que está detrás de esa cabeza de empresa, ¿no? Que además en la mayoría de los casos son pymes, tampoco es que son grandes empresarios, por lo menos lo que tiene que ver con el mercado con Brasil, mucho de lo que se comercia con Brasil son pymes. Claro. Entonces, me parece que, digo, los dueños de las empresas tienen claro que el sistema del mundo de relaciones comerciales en el mundo no se maneja como dice Milei. Lo importante es que también lo tengan en claro los trabajadores de esas empresas, claro, para que sepan lo que está en riesgo. Claro. Sí, es importante en estas horas, en estos días previo a la elección, reforzar lo que sí, digo, reforzar el análisis de lo que dijo y lo que propuso Milei, que fueron pocas cosas, pero absolutamente fuera de un contexto internacional. Es importante porque no es que vamos a ingresar al mundo, muchachos y muchachas, nos vamos a estar alejando cada vez más con estas ideas libertarias y, por supuesto, lo dice Clarín, lo dice La Nación, lo dicen los diarios internacionales. Massa se mostró muy sólido y demostrando que sí tiene no solo experiencia en gestión, sino que tiene una idea de país que, bueno, según Massa y según quienes lo votan, un país para salir adelante, ¿no? Sí, pero además, digo, es importante también, así como en el tema comercio exterior quedó en claro que él pone por delante, que Milei pone por delante su cuestión ideológica ante la posibilidad de evaluar otras cuestiones que tengan que ser beneficio de balanza comercial para el país. También me parece que quedó evidenciado con esto que le tira a hacer Massa
y que ya trataron de salir a desacreditarlo por otro lado, lo de la pasantía del Banco Central, ¿no? Que no me parece un detalle menor tampoco, porque si efectivamente Milei quedó con tanta bronca de que no le hayan renovado la pasantía en el Banco Central, que eso lo lleva a querer destruir el Banco Central. Es como que, vos fíjate que de todo, desde la general hasta ahora, y su abrazo con Mauricio Macri, ha ido suavizando un montón de ideas, ¿no? Bueno, esto sí, esto después, esto quizá, esto de tercera generación, que sería como tenerlo a Milei dentro de 30 años de vuelta presidente, la canasta, lo último que dijo de salud, bueno, no, pero en realidad no sería tan así, porque haríamos un seguro y tendríamos una canasta. Entonces, que yo también me pregunto cómo sería la canasta, ¿no? Por ejemplo, si tenés un problema de apéndice y un problema de vesícula, bueno, elegí una de las dos, porque no te cubre todo. O te saco la vesícula o te saco el apéndice. Sacate el apéndice que te revienta, la vesícula, bueno, aguantate la piedrita, no sé, digo, tenés un cáncer, y bueno, qué sé yo, ¿qué atiendo? La metástasis o el nódulo, y no sé, elegí uno de los dos porque no te da para todo. Es una cosa bastante ridícula, pero digo, más allá de eso, vos fíjate que el odio con el cual él se refiere al Banco Central es visceral, y muy probablemente tenga que ver con esta cuestión que sufrió hace 20 años, cuando fue pasante del Banco Central, cosa que muchos ignoraban, y no le renovaron la pasantía. No figura por qué no le renovaron la pasantía, pero es llamativo que a todo el grupo con el cual él ingresó como pasante, en algunos casos le renovaron la pasantía, en otros casos incluso pasaron a planta permanente, el único que queda fuera es él. Ya salió Villarruel a decir o a sugerir que esta información Massa la tuvo a través de espías y del mal uso del servicio de inteligencia. Bueno, no es así. Esta información surgió a fines de septiembre, lo que pasa que había pasado inadvertida para muchos, con una investigación que hace Alejandro Berkovich en Brotes Verdes, el programa que él tiene en C5N. Ahí tira los primeros datos de que había estado Javier Milei como empleado a través de una pasantía en el Banco Central, es decir, que había sido parte del Banco Central, y después indaga un poco más, incluso él hace un pedido de información, dice que vos tenés la ley de acceso a la información, vos podés pedir como ciudadano que te informe el Estado si esto ocurrió o sucedió, o querés saber algo de un expediente, lo podés hacer. Obviamente, como era época donde eso no estaba informatizado, tuvo que hacer un pedido formal de esa información pública, y le llegó la respuesta de que efectivamente de tal fecha a tal fecha Javier Milei fue parte del Banco Central en su carácter de pasante y que no se le renovó la pasantía. Con lo cual, digo, esto también pone de manifiesto que es muy peligroso dejar el país en manos de una persona que se va a manejar simplemente por su odio visceral de alguna situación vivida en lo personal, y poniendo por delante lo personal a los intereses del conjunto. Bárbaro. Bueno, nada, no sé, reflexión, hay que reflexionar, no hay mucho más, hay que, si es necesario, ver 1, 2, 3 veces más el debate, leer las plataformas de ambos candidatos, digo, no sí, que es se un contradice juego, digo, la plataforma sí, escrita y presentada ante la justicia electoral, se contradice con muchas de las cosas que dijo ayer en el debate que no iba a hacer, ¿no? Digo, claro. Ahí sigue hablando de arancelamiento de la universidad, de la educación, de la salud y de venta libre de armas, entre otras cosas. Sí. Lo dice la plataforma. Entonces, o le miente a la justicia electoral, o miente frente al estrado del debate, o le miente en algunas entrevistas. Digo, muy curioso que fuera ayer Milei el que saliera a decirle a Massa. Me hizo acordar mucho al Macri del 2015, me parece que venía medio coacheado por ese lado, cuando Macri le decía a Scioli, ¿en qué te has convertido? ¿En qué te han convertido? ¿En qué te ha convertido Daniel? Sí. En un panelista de 678, sí. Sí, y sugiriendo que Scioli estaba mintiendo, cuando entre otras cosas Scioli decía que Macri iba a volver a traer el Fondo Monetario Internacional, cosa que incluso yo reconozco que en su momento cuando lo escuché dije, bueno, qué sé yo, un poco exagerado, porque me parecía imposible, increíble pensar de vuelta
en tan breve tiempo volver a caer en el Fondo Monetario Internacional, cuando además la economía venía con algunas cuestiones que había que ajustar o que había que mejorar, pero tampoco era que estabas al borde del precipicio y que tuvieras que salir a buscar la soga del FMI, ¿no es cierto? Porque no daba a pensar eso en el 2015. Pero claro, bueno, esto es tan simple como que viene alguien y te lo borra de un plumazo cuando los cambios estructurales no son tan estructurales como pensabas. Y es lo que sucedió cuando llegó Macri. Pero la realidad es que en ese debate Scioli decía todo eso y Macri le decía, estás mintiendo Daniel, ¿en qué te has convertido? Estás mintiendo. Bueno, ayer me parece que Milei intentó de entrada nomás ir por el lado de estás mintiendo, sos un mentiroso, ya me habían advertido que eras un mentiroso, que es lo que siempre, y que ahí fue cuando con quién te lo dijo Macri, como diciendo, te lo contesta Massa. Claro, te mandó un mensaje Macri, le dijo. Sí, porque es la chicana que siempre hace Macri, que lo trata de mentiroso y de ventajita y demás, desde la pelea que tienen con Massa en el Congreso, cuando le terminó de complicar la ley del blanqueo, ¿no? Claro. Entonces, digo, la verdad que no hubo tantas chicanas tampoco, yo pensé que iba a haber un par más, no hubo tantas, sí estuvo la de que le tiró Massa cuando le dijo que leyera, Milei lo mandó a leer sus libros y le dijo, la verdad que no puedo leer tus ideas porque son plagio, tenés juicios por plagio, y es cierto, no hay libro de Milei que no esté denunciado por tener algún copy-paste en algún momento de su libro con plagio absoluto, o sea, copió y pegó, sí. capítulos enteros, ¿no? Así que bueno, creo que fue una de las chicadas que hubo, pero la verdad que tampoco hubo tantas, y me parece que en algún punto estuvo bien que no lo terminara de sacar. Sí había empezado mucho más agresivo Milei en el primer bloque. Hay ahí una foto circulando de que en el corte entre el primer y el segundo bloque habría Milei recurrido a alguna medicación para estabilizar un poco su ánimo, y a partir de ahí se vio una persona bastante más controlada, ¿no? También es llamativo, preocupante, que la entrevista que da hoy a la mañana, por supuesto en medios amigos y afines a él, lo primero que salga a decir es: quisieron desestabilizarme en el cierre que era tan importante, la gente de Massa estaba tosiendo. Bueno, vuelve a dejar en evidencia que no es una persona... A ver, si vos sos una persona que va a querer ser presidente, ¿en serio tu preocupación pasa por si te tosen al lado? Claro. Digo, me imagino que vas a tener situaciones muchísimo más graves de presión. Exacto. Para tomar decisiones y definiciones de lo que vas a hacer con el país. Digo, sos el tipo que puede mandar al país a la guerra, por ejemplo, ¿no? O que te puede hundir económicamente, o que te puede pegar un zapatazo con alguna cuestión que nos cambie la vida a todos. La verdad que estar diciendo que te quisieron desestabilizar porque te tosían al lado cuando tenías que concentrarte en el cierre, y no sé si, o sea, claramente no estás preparado para ser presidente con la presión que implica ser presidente. Es así. Silvana, si te parece, volvemos a hablar el miércoles o el jueves. Sé que estás viajando la madre de ciudades, así que Sí. que tengas... ¿se puede saber a qué? ¿Vas a trabajar? ¿Vas de...? Sí, por trabajo. Vamos a registrar, a filmar el inicio de la obra del complejo ambiental de Santiago del Estero. Mirá qué bien, qué interesante. Que va a terminar con un basural a cielo abierto que lleva más de 30 años. Mirá qué bien. Con dos basurales, con el de Santiago y con el de la banda. Y a reconvertir todo eso en un complejo ambiental que mejora la calidad de vida desde lo ambiental y mejora la calidad de vida desde lo social también. Bueno, capaz que te llamamos antes, ¿eh? Vamos a ver si podemos hacer algo. Bueno, y como sé que sos muy futbolera, vas a pasar por el Estadio Madre de Ciudades y vas a quedar maravillada. Estuve la vez pasada, pero lo vi desde afuera, no pude entrar. La verdad que sí, quisiera hacerme un tiempito para tomar un café ahí adentro, que dicen que es maravilloso. Te mando un abrazo, Silvana, gracias por el análisis claro como siempre, ¿eh? Abrazo para todos. Buen viaje, hasta luego. Era Silvana Varela, por supuesto, nuestra amiga analista y periodista, contándonos algunos entretelones de este